Bienvenidos a Mundializate, qué bueno que nos siguen jueves a jueves en nuestros episodios. En esta ocasión, la Federación dice presente a través de su gerente de selecciones, Luis Brevé, con nosotros. Gracias por esta plática, Luis, bienvenido. Un placer estar aquí, muchísimas gracias por la invitación y esperamos poder aportar buena información. Iniciaríamos desde cuando llegó Luis Brevé a la FENAFUT, pero sucede que ahora hay dos noticias importantes que se confirmaron por FENAFUT recientemente y son dos juegos que tendrá la selección nacional con Qatar y Arabia Saudita para finales de octubre. Sí. ¿Cómo se dio esta gestión? Cuéntanos un poco más. Bueno, el partido de Arabia Saudita lo anunciamos cuando anunciamos los del Salvador y Guatemala en su momento, en agosto creo de este año. El de Salvador se cae por el tema de la Federación del Salvador, surge Argentina, cerramos con Argentina, entonces el de Arabia Saudita ya estaba... loca la gente con Argentina. Sí, no, la verdad que el partido fue espectacular. Sí. Entonces surge lo de Arabia Saudita y ya estaba pactado el 30 de octubre en Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, el partido. Después, la gente que nos lleva a jugar contra Argentina, hacemos el partido contra Argentina, después nos fuimos a jugar contra Guatemala, volvemos, nos hace el ofrecimiento, nos dicen Qatar está interesado en jugar contra ustedes el 27 de octubre en Marbella. Qatar recién jugó con Nicaragua, juega con nosotros, después va a jugar con Guatemala, después con Panamá, o sea, Qatar está buscando foguearse lo más que pueda y llegar como que un buen momentum al Mundial. Entonces, hacemos los números, vemos la oferta, la logística, porque los pasajes no estaban emitidos para ir a jugar contra Arabia Saudita, entonces ok, calculamos la vuelta y todo y tiene sentido, entonces se aceptó el partido y justamente esta semana ya cerramos los últimos detalles para poder hacer la gira y poder hacer esos dos partidos. Usted que está involucrado en precisamente esto por su rol como gerente de selecciones a cargo de la selección mayor, no estamos en el Mundial, no duele todavía, seguimos sufriendo, yo lo sé, lo que nos escuchan, sé que sufren conmigo esto, pero todavía somos un atractivo para selecciones como esta, es el local que quiere foguearse con nosotros y eso es lo que me llama la atención. ¿Cómo se dan esas gestiones? ¿Dónde comienza? ¿Quién da el primer paso? Bueno, o sea, sí es cierto, tuvimos una campaña que nos fue mal para la eliminatoria mundialista, pero la selección siempre es un atractivo, ¿verdad? Nosotros hemos tenido historia que nos hemos fogueado. Para el 2018 nos fogueamos con Corea del Sur antes del Mundial, entonces también con Qatar ya habíamos jugado en la Copa Oro en 2021, ya existía una relación, una sub-20 jugó contra Qatar desde el Mundial de Polonia 2019, entonces ¿qué pasa? Estas selecciones que van al Mundial buscan selecciones también que puedan jugar estos partidos porque no son en fecha FIFA antes de que inicie el campeonato mundialista. Entonces la misma persona o el mismo promotor que nos lleva a jugar contra Argentina tiene contacto con Qatar, Qatar está en Marbella como por un mes antes del Mundial, tiene otros rivales y buscan, ok, ¿qué rivales están disponibles? Entonces Qatar está con Ecuador, Senegal y Holanda. Quizá por la similitud con Ecuador, pues nos buscaron un buen ofrecimiento, lo económico, entonces para nosotros es bueno, aparte le da una oportunidad al técnico, a Diego Vázquez, de ver jugadores que quizá en una fecha FIFA no los miraría porque la base es local plenamente. Quizá vamos a tener algún jugador de la MLS que ya no esté en playoffs, pero es un buen partido, un viaje, a los muchachos les da chance de estar juntos, de conocer otros lugares, jugar en otros lugares y creo que es bueno para la federación también, nos seguimos dando estos fogueos, la selección se mantiene activa, no es como que vamos a quedar parados de aquí hasta marzo, que es la próxima fecha FIFA, entonces creo que es importante. Sí, ¿qué hace un gerente de selecciones? Porque ahora que lo escuchamos, hay varias situaciones que mencionó que tiene que manejarlas alguien. ¿Qué hace un gerente de selecciones? Es bastante trabajo. En realidad la gente piensa, uy, qué bonito, se viaja, se conoce. En la calle. Sí, pero en realidad el trabajo empieza, póngale, hay una fecha FIFA, ¿verdad? Un mes antes ya estamos trabajando en preparar. Digamos, durante la eliminatoria mundialista usted ya tiene el calendario definido, sabe cuándo va a jugar, contra quién va a jugar, dónde va a jugar. Entonces, cuando ya usted tiene esos detalles, lo primero es, ok, ¿cuál va a ser mi itinerario de viaje?
si va a ser un charter, si va a ser un vuelo comercial, eso para bloquear el grupo, por así decir, porque aparte viajar en grupo es más complicado, ¿verdad? Entonces normalmente negociamos a través de una agencia de viajes o con las aerolíneas, ok, queremos bloquear 40 espacios en esta ruta, la ida y vuelta, o si de ahí hay que ir a otro país. Se negocia también los cambios de nombre, porque sabemos que con el coronavirus, con las lesiones, pues pueden haber cambios en último momento, y nos ha pasado. Entonces, ok, eso es lo primero, vemos eso, ok, la logística. Muchas veces, si es la primera vez que vamos a un lugar, un mes antes, 3 días, y voy a revisar el lugar de entreno, el estadio, el hotel, miro toda la logística, empresa de transporte, porque es difícil llegar a un lugar y haber hecho todo en línea, por WhatsApp o correos, y de repente no está el bus, de repente el hotel no está en las habitaciones como uno las quería, la distribución de habitaciones, entonces ver esos detallitos. Después, ok, ¿qué pasa? Cuando es una fecha FIFA, por obligación, los jugadores hay que bloquearlos un mínimo de 15 días antes de que inicie la fecha FIFA. Entonces, a veces se fuga porque los equipos de los legionarios normalmente publican, tal jugador ha sido convocado. Nosotros siempre pedimos, ok, esta es la reserva del jugador para la fecha FIFA, pero por favor, no publiquen nada en redes ni lo confirmen hasta que nosotros lo hagamos en nuestras redes sociales. Sí. Por eso siempre nosotros, por ejemplo, la fecha FIFA inicia un lunes, casi siempre confirmamos la lista el viernes, porque un jugador se cae por lesión, o un jugador quizá recae, no quiere venir, un club no quiere prestar un jugador porque tiene miedo de que se vaya a lesionar, no hacen peticiones. Por ejemplo, terminando la eliminatoria, creo que los partidos de marzo no vino, por ejemplo, Albert Ellis, David Flores, porque los clubes de ellos estaban como que peleando cosas para no descender o para entrar a puestos de Europa. Entonces nos dijeron, por favor, no lleven al jugador. Nosotros matemáticamente ya estábamos eliminados. Sí. Entonces se habla con el técnico, y el técnico es flexible. En ese momento era Hernán Darío Gómez, y dijo, está bien, vamos a respetar que los clubes quieren a los jugadores y vamos a convocar a otros jugadores. Entonces, ok, se bloquean estos jugadores. Aparte de bloquearlos, es, ok, ver qué rutas les hago. Todo eso pasa a través de la gerencia de selección. Todo eso, entonces yo me pongo a ver, ok, los casos, ok, miro, Anthony Lozano Albertelli, ok, juega en tal ciudad, tal día, entonces, ok, miro en qué fecha ya puede salir de ahí. Entonces, eso. Después, Albert Ellis, ok, Albert Ellis juega en tal ciudad, ¿qué fecha puede salir? Hablo con los jugadores y le digo, mira, ¿qué te parece esta ruta? ¿Te gustaría? Llegas a Honduras tal día, conectas aquí, allá. El jugador siempre quiere hacer el viaje lo más corto posible, evitar escalas que tenga que dormir. En ese sentido, nosotros trabajamos con ellos, siempre les consultamos antes, y también que la gente debe saber es, o sea, traer a jugadores desde Europa y otros países es caro, porque el jugador queremos que venga descansado, entonces lo traemos en clase ejecutiva, que venga bien, ¿verdad? Que descanse, después cuando viene aquí. Y a veces también, ¿qué pasa? Esos factores de que si nuestro primer partido es en otro país, entonces hay que combinar los itinerarios para que el jugador llegue a ese país, pero después regrese con el grupo, y al terminar, después de aquí, se regrese a su club. Tenemos esta fecha FIFA, ¿a quiénes vamos a convocar? De Liga Nacional, porque también hay que bloquearlos con los clubes, hay que pedirlos a los clubes. Aquí hay más flexibilidad, también conocemos a los gerentes deportivos de los clubes. ¿Cuál es el hotel donde vamos a concentrar en Honduras? Vamos a concentrar en San Pedro Sula, en Tegucigalpa, en el hotel de selecciones en Ciguatepeque, y planificar, ok, cuántas habitaciones, cuándo se va a viajar, la empresa de transporte que utilizamos acá, dónde vamos a entrenar. A veces los estadios se pueden utilizar, pero solo en ciertos horarios, hay que buscar canchas alternas. Entonces, lo que yo hago normalmente, yo tengo un to-do list, y ahí marco, entonces yo digo, ok, ya salí de esto, ya salí de esto, ya salí de esto. Ah, bueno, y lo otro que es bien importante, hay que presupuestarlo. Entonces, se hace el presupuesto, se manda a sesión de comité ejecutivo, el comité ejecutivo de FENAFUT lo aprueba, y después ya hay ciertos pagos que son directos, pero después hay otros pagos como el día a día, que el hielo, que la cancha de entreno de alquiler, que si un jugador se enferma, que la resonancia, que entonces hay un monto que se asigna a cada gerente cuando está, ya sea la mayor, la femenina, la sub-27. Entonces el gerente se encarga de todos estos gastos, y al final obviamente hay que liquidar, ¿verdad? Hay que presentar facturas de todos los gastos que ocurrieron en ese periodo, y eso se presenta ante el auditor revisa, y si hay alguna factura que quizá no concuerde o esté mal, entonces hay que corregirla, y después ya se entrega. Entonces
el trabajo empieza un mes antes y termina una semana después, cuando uno ya liquida todo y ya está bien y cerró cuentas, por así decirlo. Perfecto. Interesante todo el trabajo que hay detrás y que no notamos, porque solo vemos los encuentros, disfrutamos que el gane de la selección o sufrimos porque, bueno, nos hacen sufrir regularmente, pero todo lo que está detrás necesita esa logística. ¿Cómo llegó Luis Brevé a la FENAFUT? Porque bueno, sabemos que hay formación para estar donde está. Ya sí. más adelante vamos a hablar de esa maestría FIFA, vamos a hablar de ese pregrado precisamente en gestión deportiva, pero ¿cómo llega? Bueno, yo siempre fui un apasionado de los deportes, crecí jugando fútbol, pero yo supe que no tenía el talento para ser un jugador profesional. Entonces, a mí me empezó a atraer, ¿qué está detrás de bambalinas? ¿Cómo se organizan estos eventos deportivos? Es interesante porque la mayoría de las personas lo que quieren es hablar de fútbol frente a cámaras o les interesa estar más de cerca en ese sentido. Es muy poca la gente que dice, a mí me interesa qué hay detrás. Sí, bueno, no sé, me despertó un interés en mí, sentí curiosidad, me puse a investigar cuando estaba en el colegio, entonces me fui a los Estados Unidos, a la Universidad Estatal de Carolina del Norte y saqué una licenciatura en gerencia deportiva. Entonces estuve 4 años allá y durante esos 4 años también hice varias prácticas profesionales. Trabajé con un equipo de, en ese momento, la NASL, que ahora viene siendo la USL, que es como decir la segunda división en Estados Unidos. Y estaba en la parte de mercadeo, estuve con ellos ahí y ahí sí me tocó hacer de todo. Iba a dar hasta flyers, a repartir la gente, me vestía de la mascota y en esos calores de como 40 grados que sudaba. Sí, o sea, yo dije, quiero aprender. Trabajé con el equipo de fútbol, fútbol soccer, ¿verdad? De mi universidad. Estuve de pasante, que hasta en utilería estuve, a ver cómo son los uniformes, cómo se arma el camerino, porque es un montón de detalles. Sí. Bueno, hago todo esto. Yo me quería regresar a Honduras, la verdad. Entonces, yo me vengo y justamente hablé, en ese momento fue diciembre. Bastante atrevido y riesgoso eso. Hay poco mercado laboral para un gestor deportivo. Mucha gente no confía en el trabajo porque lo desconoce. Sí, no, 100%. Mis papás, mis hermanos me decían, quédate en los Estados Unidos, busca trabajo allá y todo. Pero yo decía, no, o sea, había vivido 4 años y la vida en Honduras me gusta más. Puede que sea un nicho, pero yo sé que yo puedo entrar y que yo puedo triunfar. No sé, me la creí. Y entonces justamente me recuerdo, fue diciembre de 2014, la final que Motagua le gana a la Sociedad de Tocoa. A través de mi papá tiene buena relación con los directivos de Motagua, entonces yo les enseñé mi currículum, fui al estadio, estuve platicando, le digo, esto fue lo que estudié, esto es lo que he hecho. Y no, cuando te gradúes avisanos y aquí va a haber alguna oportunidad para vos. Entonces yo me gradúo en mayo del 2015. A los 3 días me vengo para Honduras. Y encantado de ser parte de Motagua. Sí, pero me vengo. Los ojos. Sí. Familia de toda la vida, sí, no lo puedo negar. Pero entonces me vengo a Honduras, no sabía que iba a trabajar, no había una oferta de salario, no había nada. Entonces yo hablo con ellos y me dijeron, mira, la verdad es que ocupamos a alguien que maneje el mercadeo y la parte comercial. Entonces yo no había tenido tanta exposición en esa zona, en esa área, pero digo, está bien. Entonces yo llego y como a la semana era el sorteo de la CONCACAF Champions League, que era otro formato en esa época. Entonces, no, mira, tenés que ir, que no sé qué. Bueno, yo fascinado, voy a Miami, al sorteo y todo. En ese momento era Motagua, América y Walter Ferretti, me recuerdo. Pero para CONCA Champions sí me dijeron, sí queremos que te encargues de la logística de la CONCA Champions. Entonces ahí fue cuando yo empecé a probar cómo es armar todo este viaje. Entonces fuimos a la Azteca, fuimos a Nicaragua, fuimos por tierra a Nicaragua y después recibir tanto a la América como a Walter Ferretti, porque aparte estos partidos son más exigentes. Con ACAFA usted le manda básicamente una guía de todo lo que tiene que cumplir. Sí. Entonces ya ahí me fui mojando los pies, por así decir, me gustó. ¿Y qué pasa? ¿Cómo me voy a la federación? Motagua le sale un partido contra River Plate, un amistoso en julio de 2016, si no me equivoco. Y entonces yo armo la gira, ¿verdad? El amistoso, negocio, y el promotor todavía sí vía correo electrónico, llamadas, ¿verdad? En los montos, el fee, ¿verdad? Para ir al partido, nos pagaron el hotel, todo lo demás, jugamos el partido y yo llego, ¿verdad? Y en ese momento yo tenía 24 años y yo creo que él se sorprendió un poco, joven, claro, que dice, bueno, este muchacho de 24 años viene de jefe de delegación. Y entonces
esta misma persona había llevado a Honduras a jugar contra Argentina, el famoso partido que Oliver Morazán lesiona a Messi. Entonces yo creo que él habló bien de mí con el secretario general de la federación, José Ernesto Mejía, porque despuesito a la semana me llama el abogado Mejía y me dice, mira, porque yo había estado insistiendo como hay alguna oportunidad en la federación, me gustaría seguir creciendo y todo. Ya visualizaba dónde quería ir. Sí, y entonces me dice, mira, venite, platiquemos, que no sé qué, y entonces llego en septiembre, un día, ¿verdad? Un miércoles me recuerdo, yo voy a platicar en la oficina y me dice, mira, fíjate que queremos que vos entres como asistente del director deportivo, que ayudes con las selecciones menores y todo eso, porque queremos traer más gente, sabemos lo que estudiaste, queremos cambiar como el tipo de persona que está viniendo, ya más preparado y más estudiado, queremos que empeces el lunes. Entonces yo fue pucha, entonces me dice, ok, vas a conocer a tu futuro jefe, Gerardo Ramos, que es el actual director administrativo, director deportivo. Después llegó el presidente, don Jorge Salomón, también platicamos y todo. Entonces yo le digo, no, está bien, solo necesito que Motagua me dé el visto bueno, ¿verdad? Y le hablé con don Eddie Atala, el presidente de Motagua, y don Eddie me dijo, sí, claro, o sea, es crecimiento profesional, no te vamos a detener, anda, más bien, seguí formándote. Yo había trabajado mucho con Juan Carlos Suazo y con don Eddie Atala, ¿verdad? Ese año y meses que estuve con ellos. Ahí me pasé a la federación, inicialmente en selecciones menores, ¿verdad? Sí. Fui a un sorteo de un premundial sub-20, sub-17, pero en eso hay un amistoso contra Belice de la mayor y me dice Gerardo, mi jefe, me dice, mira, vení, te vas a ir al amistoso. Entonces ahí ya me metí un poco en la logística, armar y todo. Y salió bien, una buena relación con Gerardo, a él le gusta cómo trabajé o cómo trabajaba, y me fue dando más confianza y todo. Entonces esto fue en septiembre, ya en octubre había eliminatoria, que fueron mis primeros partidos, era el hexagonal con Pinto, sí. Que me recuerdo, mi primer partido fue contra Trinidad y contra Panamá, que perdemos 1-0. Entonces ya ahí, en la era Pinto. En la era Pinto, conozco al profesor Pinto, y yo decía, uy, este hombre es una leyenda, ¿verdad? Y yo de 24 años, ya 25 años en ese momento, decía yo, la eliminatoria la empecé y hice toda la hexagonal hasta el repechaje. ¿Y cómo es la escuela Pinto? Es lo que todo el mundo quiere saber. El profesor Pinto es conocido por tener un carácter un poco fuerte, ¿verdad? Él es una gran persona, pero cuando está metido en su trabajo es muy exigente. Entonces él le gusta que las cosas se hagan como él dice. Sí, y que todo sea perfecto. Lo que pasa es que a veces él cambia los detalles de las cosas. Entonces, por ejemplo, hoy en la mañana le dice, quiero entrenar a las 3 de la tarde en tal cancha. Y después vamos a almorzar y dice, no, quiero entrenar a las 6 de la tarde y en esta otra cancha. Entonces, si usted ya hizo los arreglos, a veces usted no puede cambiar a esta otra cancha. O él dice, no, quiero que hoy salgamos a cenar, no cenar en el hotel, y ya el hotel tiene comprada la comida, ya está pagada. Y entonces esos cambios no son así de fáciles. Claro. Por eso los técnicos a veces hay que saber jugar con ellos balón adelantado. Entonces tenerles 2 escenarios y uno sabe que si van a querer este o el otro, pero uno ya lo tiene preparado, entonces no es tan difícil. Pero con él ahí aprendí, claro, tuve varios tropiezos, regañadas, pero uno crece como profesional. Y lastimosamente nos quedamos, ese gol fantasma de Panamá, ¿verdad? Nos manda el repechaje. Sí. Le ganamos nadie pensaba que le íbamos a ganar a México aquí, le ganamos a México 3-2, nos metemos al repechaje y viene lo más complicado, ir a Australia. Sí. ¿Qué sabemos de ir a Australia? Sí. La logística fue súper complicada, un vuelo charter para el grupo porque viajamos de aquí a Los Ángeles, después un vuelo comercial de Los Ángeles a Sydney. Bueno, lastimosamente al final el resultado no se nos dio, quedamos eliminados, pero aparte en ese año de la eliminatoria hicimos la Copa UNCAF, que fue la última, que quedamos campeones en enero de 2017, y la Copa Oro, que perdimos en cuartos con México. Entonces sí, ese año fue full selección, competencias, viajes, todo. ¿Cuándo llega la maestría FIFA? El primer hondureño en entrar a este programa de posgrado, el único programa de posgrado que tiene FIFA, que se desarrolla en 3 países. Estamos hablando de Inglaterra, de Italia y de Suiza. Sí, sigo con la federación, nos vamos al mundial, entonces después empiezo a trabajar, ayudo con la sub-20, clasificamos al mundial de Polonia en 2019, lastimosamente ahí Haaland se hizo famoso, sí, porque nos metió 9 goles. Bueno. Pero bueno, yo empecé a ver, ok, quiero seguir creciendo como profesional, busqué maestrías en gestión deportiva y encontré la de FIFA, conocí a una persona que la había sacado, me la recomendaron, me dijeron, mira, aplica. Entonces en diciembre de 2018 yo aplico, ¿verdad?
Me aceptan como en marzo de 2019. Recién había llegado el profesor. Miedo al éxito. Sí, miedo al éxito, me tiré con todo. Recién había llegado el profesor Fabián Coito, me recuerdo. Entonces me aceptan y yo estaba convencido de que me quería ir, me iba a ir. Hablé con mis jefes y les expliqué y todo. Me dijeron, está bien, perfecto. Y me dice en ese momento Gerardo Ramos, me dice, ok, ¿cómo te vas a ir en septiembre? ¿Qué querés hacer? ¿Querés hacer el Mundial Sub-20 o querés hacer la Copa Oro? Entonces yo ya había hecho Copa Oro y nunca había hecho Mundial. Entonces digo, no, yo quiero hacer el Mundial Sub-20. Lastimosamente, nos fue mal. Nos fue fatal. Pero vuelvo del Mundial y estaban los Panamericanos. Como que Estados Unidos no quiso ir. Entonces invitaron a Honduras. Regresando, armamos la logística de los Panamericanos. Nos fuimos y logré cerrar bien mi etapa en la federación. Medalla de plata contra Argentina. Sí. Entonces ya después, ok, se viene la maestría. Entonces la maestría, ¿qué pasa? FIFA hace como 20 años dice, queremos que la gente que maneje el fútbol esté como más preparada. Entonces ellos crearon como que un currículum para hacer una maestría deportiva en unión con 3 universidades. De Montfort en Leicester, Inglaterra, Bocconi en Milán, Italia y Universidad de Neuchâtel en Neuchâtel, Suiza. ¿Qué temáticas tienen? Porque leí algo sobre eso y me parece que tiene una parte administrativa fuerte, una parte legal fuerte. ¿Qué más? Sí, entonces Inglaterra, o sea, como va básicamente estructural, septiembre a diciembre es en Inglaterra, ese es humanidades, entonces la historia. Entonces nos enseñaron como que cómo empezaron los Juegos Olímpicos, el deporte. En Inglaterra nació el fútbol, nació el rugby, nació el cricket. Nos llevan a ver esto, nos llevan a ver partidos, fuimos a Wimbledon, nos llevaron y todo eso, una experiencia de verdad increíble. Después de enero a marzo es en Milán, que era todo lo administrativo. Bocconi es una universidad muy prestigiosa, entonces ahí era como que marketing, contabilidad, finanzas y bastante difícil, la verdad. Y la maestría durante todo, de lunes a viernes, de 8 a 5. Intensivo, sí. Y ya después de abril a julio es el módulo de Derecho Deportivo en Suiza. ¿Qué pasa? Pega la pandemia en febrero. Eso sí, febrero 2020. Correcto. Me pega estando en Milán, pega la pandemia. Estando en Milán me suena octavos de final de Champions League. Sí. Partido 0. Sí. ¿Verdad? Sí, justamente. Atalanta versus Valencia. Atalanta-Valencia. Justamente fui a ese partido con amigos. ¿Qué pasa? Atalanta es de una ciudad, Bérgamo, que está a una hora de Milán más o menos. Y él es de las zonas más afectadas. Pero el estadio de ellos no podía albergar partidos de Champions League, entonces jugaron en San Siro, el estadio en Milán. Entonces, ¿qué pasa? En San Siro creo que caben como 80.000 personas. Bérgamo son 100.000 personas. Ese día más de la mitad de la población de Bérgamo fue al estadio. Claro. Y había gente asintomático, gritaban goles, porque ese día hubo 4-1 fue, creo, fue un partidazo. 4 goles para gritar. Sí, entonces aparte viajó gente de Valencia. Gente abrazándose. Sí, entonces ¿qué pasa? El partido creo que era como a mediados de febrero, a los días, después que empiezan a sonar que hay casos de COVID, gente que fue a ese partido fueron los primeros casos en España, que regresaron y ahí en ese momento me acuerdo que nos cancelaron las clases presenciales en la universidad 2 semanas. ¿Dio COVID? No me dio COVID. Bueno, yo no sé qué me dio, pero me enfermé. Pero en ese momento no habían pruebas, no había nada, porque recuerdo que varios compañeros nos agripamos y seguíamos yendo a clases, pero pues no pasó nada grave, ni los pulmones, ni nada. Entonces continuamos y ya se decretó estado de emergencia. Correcto. Cerrar la ciudad. Sí, en ese momento no sabíamos y me recuerdo, el 8 de marzo, un domingo, anuncia el primer ministro de Italia que Italia cierra las fronteras. ¿Y ustedes en Italia? Sí, cerrados prácticamente. Aparte de la maestría, éramos 32 personas de 30 países diferentes. Entonces todo mundo en modo pánico buscando avión. ¿Cómo me regreso a casa antes de que los países cierren? Porque si no, uno no puede entrar. Entonces todos se regresaron a sus países, excepto un argentino y yo, que dijimos, nosotros somos latinoamericanos y si volvemos a nuestros países, las clases van a ser virtuales, pero es levantarnos a la 1 de la mañana y estar conectados de 1 a 9 de la mañana y vamos a estar encerrados, y no, entonces dijimos, mejor quedémonos y a ver qué pasa. Ajá, entonces, otra vez, sin miedo, pero sí. En esta ocasión sin miedo pero ahí, a la pandemia. Pero ahí sí le pregunté a mis papás como que me recomiendan hacer y todo, y me dijeron, mira, o sea, considerarlo. Tuve la buena fortuna que tenía 2 compañeros franceses de la maestría que me dijeron, mira, te damos posada, quédate con nosotros. Lo único es lo que gastemos en supermercado, en comida. Ah, bueno, entonces esa es la historia. Suena, o sea, porque una noche, boom, sale el primer ministro, se cierra Italia. Tienen un día para salir del país o se quedan encerrados 3 meses mínimo. Entonces,
unos australianos, había un chat de la maestría, de repente los australianos nos levantamos y los australianos a las 4 de la mañana alquilaron un bus y se fueron a Suiza. Ajá. Después, modo pánico, todo el mundo, había unos de India, de Corea del Sur, todo el mundo se empieza a ir, nadie sabe qué hacer. Y ustedes viendo para todas partes, como para dónde agarramos. Entonces, ¿qué pasa? Vuelos, nada, disponible. Entonces, compramos un bus que nos llevaba de Italia a Francia, cruzábamos por Turín y íbamos a la frontera. Y el bus, el día que llegamos, o sea, llegamos a la parada y todo cancelado. Y era o sea, la cantidad de gente, porque todo el mundo estaba desesperado por irse. Entonces ahí mismo buscamos, fuimos ahí, averiguamos, boom, compramos otro. Era creo que el último bus que salía de Italia, nos fuimos para Francia, llegamos a Francia. Entonces nadie está usando más. Nada, todavía, es más, ya decían compre, pero no había ningún lugar, ninguna farmacia tenía, ningún supermercado, o sea, no se podía. Que me recuerdo, llegamos a Francia, nos recogen los papás de nuestro amigo y van en 2 carros. Va como la mamá en un carro y el papá en otro carro. Llegan, el papá se baja del carro, se sube con la mamá y deja las llaves en el piso, como para que nosotros nos subamos al carro, porque por miedo de que nosotros traigamos el COVID de Italia. Y de ahí estuvimos, no estuvimos como que en las casas de mis amigos, sino que ellos tenían como que casas de campo, casas de vacaciones. Era un aislamiento amigable el que les hicieron. Sí, no me puedo quejar. Al final, ya cuando como que la pandemia bajó un poquito y todo, aproveché, conocí un poquito de Francia, me fui a Barcelona y ya otra vez como que la segunda ola. Entonces dije, no, me tengo que ir. Y ya ahí ya me fui donde mis hermanos en los Estados Unidos. Y durante todo ¿El módulo en Suiza? Virtual, todo virtual. Y es bien complejo porque es derecho, que derecho es mucho de lectura y de poder interactuar y hablar. Entonces cambió la manera que uno aprende, pero ahora ya pues es normal para todo el mundo aprender de manera virtual. Lo grabamos en julio y ahí ya terminé mi etapa en la maestría. Y entonces, ¿qué pasa? Yo ando buscando trabajo. Nadie está contratando. Sí. Más bien están despidiendo gente porque la industria deportiva, nadie va a los estadios, pierden patrocinios y entonces yo me fui bien de la federación. Sí. Entonces me fui con las puertas abiertas. Inclusive cuando me voy me dijeron, mira, si te regresas, te vamos a mejorar el salario de esta cantidad y queremos que agarres otros roles. Ok, perfecto. Entonces yo apliqué, me entrevisté, no le miento, fácil mandé 80 correos con mi currículum. Tuve en realidad como 6, 7 entrevistas, pero ninguna de algo concreto. En la federación me dijeron, si te querés venir, venite. Yo me regreso a la federación en septiembre del 2020. Recuerdo, regresé y como al mes fue el primer partido que jugábamos después de la pandemia, que empatamos con Nicaragua en Comayagua. Sí. Que fue un lodazal. Sí, horrible, vergonzoso. 1-1, gol de Jonathan Paz, al final empatamos. Y después poco a poco pues ir viendo cómo nos adaptamos a esta realidad del COVID. Porque después en noviembre fuimos a Guatemala y Albertelli viene contagiado de Portugal, el Choco Lozano sale contagiado en Guatemala, se queda nuestro médico ahí con él y en ese momento no había vacunas, no había nada, las reglas para entrar a los países eran bien complicadas y entonces eso fue bastante complejo. ¿Cómo fue en la escuela de Fabián Coito? Mire, le voy a decir que el profesor Fabián Coito es un gran caballero, un gran ser humano. Él es muy estudioso, él es bien formado profesionalmente, lee mucho, se mantiene muy actualizado, tiene un trato humano con los jugadores, con el staff, que a usted lo hace sentir como que usted es parte del equipo y valora su opinión. A veces cuando platicábamos, mire, profe, fíjese que este jugador, no sé, ayúdeme a hablar con él, para que el profesor venía y me ayudaba. A veces yo le decía, profe, fíjese que necesito que me dé la lista porque tengo que emitir boletos o tengo que bloquear. Y entonces él me decía, está bien, yo te lo doy, no te preocupes. O sea, confiado. Lo que yo le pedía para mi trabajo, él me lo daba y él confiaba en mí. Nunca tuvimos ningún problema, trabajamos muy bien. Lastimosamente al final los resultados no se nos dieron, sí. Pero él como persona, como profesional, para mí 10 de 10, crack, la verdad. Lastimosamente las cosas no se dieron, están a la Alajuelense, tiene la final con Olimpia, vamos a ver cómo le va. Yo apoyo al Olimpia porque es un equipo hondureño, ¿verdad? Y pues a ver, así es el fútbol, ¿no? Pero estuve con él 2 años aproximadamente y aprendí muchísimo, muchísimo. ¿Qué viene nuevo? Porque imagino que todo eso que aprendió son cosas que quiere poner en práctica. Hay mucho por hacer, por desarrollar dentro de la federación. Queremos volver a una justa mundialista, sí. Todos queremos lograrlo. Sí.
pero el panorama quizás no es el mejor hasta el momento, o al menos las expectativas y la esperanza de los hondureños no es la mejor en este momento por cómo se han venido dando las cosas. Hemos venido más en detrimento, digámoslo así. Quedamos octavos en esa octagonal, eso nos ha dolido mucho y hay muchísimas cosas por mejorar. Sí, no, ahí tiene toda la razón. Lastimosamente, pues no estuvimos a la altura. Quedar octavos creo que es inaceptable para una selección como Honduras, que tiene historia, que ha ido a mundiales, que en 2014 fuimos al mundial, en 2018 repechaje y después quedar octavos. O sea, no, creo que no es como en realidad estamos, ¿verdad? Pero creo que fueron pasando muchas cosas que el equipo, los resultados no se nos daban. Creo que después psicológicamente nos costaba un poco a todos, como que ese partido contra Panamá, ir ganando 2-0 y que nos remonten el 3-2. Después Costa Rica ya nos gana. Estaban gritando fuera Suárez, me recuerdo, en Costa Rica. Sí, y cómo los levantan. Y en el 93 nos mete gol Suárez, y el profesor Suárez hace 19 de 21 puntos la segunda vuelta. Ellos nos llevaban creo que 4 puntos en un momento, y de repente ellos clasifican al mundial. Sí. Entonces, ¿qué viene para nosotros? Ok, para nosotros venía la Nations League, ¿verdad? Sabíamos que la teníamos que disputar, no teníamos técnico, porque el profesor Hernán Darío Gómez en abril se va, y en junio tenemos al sorteo Curazao, Canadá. Sí. Partidos bravos, Canadá viene de clasificar, líder y todo. Confía en el profesor Diego Vázquez, que Diego yo lo conocí en Motagua también, trabajé con él, claro. Muy buena relación, su manera de trabajar. Él conoce el futbolista hondureño, porque él aparte jugó aquí, él ha vivido aquí, sus hijos son hondureños, tienen creo que más de 25 años de vivir en Honduras. Entonces, yo creo que él no se la complica, él se lo jugó con lo que él sabe, él hace su convocatoria, arma su equipo, ¿verdad? Vamos a Curazao y le ganamos a Curazao, y no habíamos ganado como en 11 partidos. Sí. Entonces, ok, increíble. Después tuvimos todo el problema del regreso de Curazao a Honduras. Venimos a Honduras, nos toca jugar contra Curazao, perdimos 2-1, ¿verdad? Y después tenemos el partido contra Canadá, que todo el mundo dice, ok, van a perder con Canadá, van a quedar terceros, van a descender a la Liga B, adiós Copa Oro, crisis en la federación. Fue un inicio ese y salimos contra Canadá. Sí, la cancha, me acuerdo que una lluvia que estaba cayendo y todo, quizá nos ayudó, pero al final es fútbol 11 contra 11 y jugamos mejor y le ganamos a los canadienses. Y ahí yo creo que ahí es como ya por fin dimos ese switch de que, hey, somos Honduras, podemos jugar, podemos ganar, y los jugadores entendieron lo que Diego quería que ellos hicieran. Y en el cambio de Ajá. Después Diego era un interinato, 3 partidos, claro. Pero le va tan bien, y yo creo que la afición, la prensa, todo el mundo quería que Diego siguiera, nosotros también. Solo era de ver, o sea, cómo hacíamos para que esto funcionara. Entonces Diego está con nosotros hasta creo que julio del próximo año, después de la Copa Oro. Pero bueno, ahorita tuvimos los partidos con Argentina y Guatemala. Argentina, yo creo que no se puede medir ese partido, porque o sea, es Messi, es la mejor selección del mundo, candidata a ganar el mundial. Contra Guatemala nos costó, pero ganamos también, y ahora tenemos estos 2 partidos. Entonces creo que Diego es de que él vaya agarrando confianza, tenga más partidos, vea más jugadores. Tenemos la Nations League en marzo, ¿verdad? Que tenemos el partido contra Canadá, que ahí igual nos podemos meter en el Final Four otra vez. Claro. Y a nivel regional, ¿por qué vemos a los vecinos crecer? ¿Por qué vemos que cada vez se vuelven más competitivos? Una opinión profesional desde lo que usted ha estudiado, que es gestión deportiva. Bueno, Costa Rica, no sé si usted vio, pero Luis Fernando Suárez dijo que ahorita la selección de Costa Rica que él tiene es la selección como que más educada. Los jugadores le piden leer libros. Los jugadores hablan 2 idiomas, tienen una formación diferente. El jugador hondureño muchas veces no termina ni el colegio. Sí, entonces es una realidad que nos tenemos que saber ajustar. También todo el mundo dice lo mismo, pero es cierto, o sea, las canchas aquí lastimosamente no tenemos las mejores instalaciones. El Estadio Olímpico sí, cuando tenemos estos partidos, pero si llueve, el problema es el drenaje. El Estadio Nacional, que estamos esperando que lo arreglen. Entonces estamos hablando de educación, de infraestructura. Sí. Y yo creo que también un poco es
o sea, como que cómo organizarnos mejor como federación para poder sacar esto adelante, ¿verdad? Pero eso es algo que yo creo que hay que valorar, porque la federación, yo entré en 2016, desde que yo entré han entrado más personas que también han estudiado gerencia deportiva, están trabajando, están profesionalizando. Correcto. Entonces estaba conmigo Miguel Mejía, que trabajó conmigo mucho tiempo, que él estudió gerencia deportiva. Jinan Abdala, que está con selecciones femeninas, gerencia deportiva. Ahorita, entonces están trayendo gente. Después nuestro secretario adjunto, Eduardo Lazo, y nuestra subdirectora administrativa están sacando un programa ejecutivo de FIFA, que justamente la próxima semana van a España y van a Suiza. Entonces nos estamos profesionalizando, saber cómo manejar esto, ¿verdad? Y también esperamos, 2026 hay más plazas. Sabemos que Canadá, México y Estados Unidos ya están clasificados, entonces la competencia es diferente. Creo que tenemos una buena generación, fuimos a los Juegos Olímpicos, esta sub-20 se acaba de clasificar al Mundial, entonces el talento lo tenemos. Sí. El talento lo tenemos. Y hay que trabajarlo, desarrollarlo, pulirlo. Correcto. Y también alguien dice, por ejemplo, ok, miren a Panamá, que de los 23, 20 están afuera. Ok, está bien. Nosotros quizá no está saliendo tanto jugador como en la época de David Suazo, Rambo, Amado Guevara, que estaban en Italia, en Inglaterra. Ajá, y quizá van a la MLS, que la gente piensa que no es una liga tan competitiva, pero sí es competitiva. Entonces necesitamos, ¿verdad?, que quizá jugadores estén en estas otras ligas, pero después uno mira a Costa Rica con Luis Fernando Suárez y la base de Costa Rica es local. Sí. Luis Fernando Suárez hizo microciclos. Quiere decir que necesitamos también subir el nivel de competitividad local. Sí, o sea, tenemos una liga nacional de 10 equipos que se ha venido diciendo que hay que incrementarla a 12, también que el formato, hacer un torneo que sea más largo, porque el torneo dura 3 meses y medio en realidad, entonces el jugador igual no tiene tantos partidos, entonces yo creo que hay una variedad de factores, pero yo creo que si todos nos ponemos a trabajar en conjunto, creo que lo podemos sacar adelante. Eso me gusta cuando dice todo, porque tiene clara la visión. Realmente es que las soluciones deben ser integrales cuando hay problemas tan complejos. A veces creemos que traer un buen técnico es el que nos va a hacer competir. Claro que tiene que ver en la escuela que viene a enseñar a nuestros jugadores o a seleccionar, porque al final ni siquiera tiene tanto tiempo de desarrollarlos y de entrenarlos. Los selecciona y hace luego con ellos lo que puede en el poco tiempo que le queda para hacerlo. Pero no es un solo pilar el que nos va a sacar de este agujero en el que estamos, y me atrevo a decir que sí es un agujero, porque pues así de como nos fue recientemente, apenas estamos respirando con Diego y se pueden hacer cosas distintas, pero siempre que todos o que integremos los esfuerzos. Sí, no, eso es clave, tenemos que integrar los esfuerzos y todos remar juntos, ¿verdad? Desde la planificación deportiva, ¿verdad? La Liga Nacional, siempre trabajar en conjunto con la federación, buscar partidos de fogueo para la selección mayor, darle la oportunidad a Diego de que tenga partidos, de que mire jugadores, ¿verdad? Porque mucha gente inclusive decía en estos de Nations League que no está Ellis, que no está el Choco, que no viene ese, pero lo sacamos adelante con los jugadores que están, o sea, jugadores hay muchísimos y Ellis y Choco son grandes jugadores, y si pueden estar, siempre están bienvenidos y ojalá que nos apoyen y vamos adelante. Tenemos buen material humano, aparte igual administrativamente y la manera que trabajamos, estamos siendo más profesionales. Eso es algo que siempre nos han dicho y nos han recalcado tanto como CAF como FIFA. Sí. Cuando hay Copa Oro, cuando hay Copa ONCAF, cuando hay un Mundial, todas las selecciones trabajamos igual, nosotros mandamos las inscripciones a tiempo, la planificación a tiempo, los itinerarios, o sea, en ese sentido de logística nosotros no fallamos, pues, o sea, estamos cumpliendo con lo que hay que cumplir, con lo que nos exigen. Ya después los resultados en la cancha es un poco difícil de poder controlar eso, ¿verdad? Pero yo sí creo desde mucho más atrás. Sí, yo sí creo que Diego puede sacar esto adelante. Tenemos estos 2 fogueos que es para que él mire más jugadores, una base local 100%, después Nations League, podemos meternos al Final Four y después la Copa Oro. Nos alegra que la federación se esté integrando, como lo conocemos, como lo decimos, sangre nueva, que esté logrando obtener del expertise o del conocimiento de los que ya llevan mucho tiempo en esto, porque siempre se necesita el aspecto de la experiencia. Obviamente la formación académica viene, pero es necesario quedarse cerca de aquellos que ya llevan rato para conocer en qué se puede aportar, y que en esa mezcla
podamos salir adelante porque realmente lo necesitamos. Qué bueno que hemos tenido esta plática, Luis, con usted. Nos alegra muchísimo que gente preparada, con capacidad y profesionalismo esté dentro de la federación, porque necesitamos y queremos ir a otro mundial. Y ojo, es importante que el objetivo no se quede únicamente en clasificar, claro, sino el en cuarto partido. En competir, que es lo más importante al final, competir. A la afición y a la prensa es que hay que tener paciencia, ¿verdad? Porque es un proceso, entonces vamos de a poquito. Ahorita vamos a sacar estos partidos, Nation League, Copa Oro, después eliminatoria. Sí, es que es una bueno, yo recuerdo o sea, clasificar al 2010, a 2014, y qué alegría, ¿verdad? Tan grande. Entonces sí, yo confío que lo podemos hacer, yo confío que vamos a clasificar a 2026, y es un proceso que yo creo que lo vamos a sacar adelante. Gracias, Luis, felicidades por ese ímpetu y esas ganas de traer a Honduras, de amar a Honduras y de traer conocimiento. Es lindo porque la fuga de cerebros normalmente, qué bueno por el hondureño que sale, se forma y triunfa afuera, pero es más lindo cuando ese cerebro regresa, así que nos encanta tenerlo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por tenerme aquí, un placer.